de la presentación sin comentar algo. Yo actualmente pues soy técnico pilar del CIMAT, nada más que de la unidad trabajo en la parte de vinculación de la licenciatura en matemáticas aplicadas en la Autónoma de País. Pero bueno, lo pongo un poco lo de la formación porque cómo fui orientándome pues ahora sí que a la aplicación, a lo que vamos a ver y a mostrarles van a ser casos de estudios en los que trabajé, ¿no? Voy a poner uno donde se fuera como por suerte, pues me invitaron a ese proyecto, pero entonces hice la licenciatura en matemáticas aplicadas, pero pues de aplicado no había nada, ¿no? Entonces dije, bueno, quiero dedicarme un poco más a la aplicación y en ese entonces me gustó lo que era esta. Tenía un problema de estadística dentro del CIMA, saliendo del CIMA, bueno, de la maestría, eh, y fueron apareciendo proyectos en los que me fue gustando, me gustó más la aplicación y es por eso que me fui. Por ahí el maestro Ignacio Méndez la semana pasada les comentó lo que era bioestadística, que básicamente es la aplicación de la estadística, pero así. Entonces, yo en mi caso, pues es la aplicación, y de hecho por ahí me va a tocar, vamos a ver un caso donde también como... Entonces, pues me gustó mucho la aplicación, me voy a la orientación en estadística, me quedo en muchos proyectos de vinculación y antes de comenzar, pues aquí busqué lo que vendría siendo como una definición, ¿no? De consultoría estadística. Entonces, así está la definición, asistencia profesional de un estadístico a un investigador. Están entre comillas porque pues el estadístico es una figura donde puede ser un matemático, como en mi caso, y un investigador también puede ser cualquier un encargado de la tierra, ¿no? Con el objetivo de ayudarlo a obtener, organizar, describir e interpretar la información empírica necesaria para su investigación, la que esté realizando, la que... Eh, bueno, eso vendría siendo como la definición como un consultor estadístico. Hagan de cuenta un símil como un consultorio médico, ¿no? Está el médico en un lado, el paciente del otro llega y dice, bueno, me duele esto, y al parte del cuerpo, entonces el doctor lo que hace, o el médico lo que hace es hacer varias pruebas diagnóstico para ir hacia eh, algunos de enfermedades o lo que sea, ¿no? Entonces lo que hace es a base de unos resultados de un estudio hasta una conclusión y lo que, algo similar, más que en este caso el paciente podría ser. Em, esto porque no me deja ver la presentación. Entonces, como les comentaba, voy a estar viendo todos los casos que me ha tocado trabajar como consultor estadístico dentro del CIMAN. Y lo que voy a estar haciendo es mostrando esta parte, ¿no? Lo que viene siendo herramientas estadísticas o lo que se haya utilizado para resolver el problema, ¿no? Entonces, en este caso, este proyecto es de un inventario en venta de tubos y mangueras industriales. Hagan de cuenta que es el cliente, en este caso, es una empresa que se dedica a eso, a vender tubos y mangueras industriales. Hagan de cuenta que tienen sería, pero nada más especializado en industriales donde pues hay mucha variedad ahora sí, de lo que de hecho aquí lo menciono. Pueden ser realmente, por ejemplo, dos mangueras que vemos y parecen similares, pero sí son diferentes características, ya sea de material o como son en este caso industriales, pues también tienen características, por ejemplo, de mangueras, resiste, duras,
para qué tipo de uso. Entonces, mucha, ¿no? Igual tubos, ¿no? Entonces, lo que quería esta empresa es tener un mejor control de inventario, ¿no? Entonces, lo que se utilizó en este fue un análisis de inventarios junto con un análisis de conglomerados. ¿A qué se refiere esto? A que, bueno, aquí nomás se los comento rápidamente. Lo que viene siendo análisis de inventarios es, por ejemplo, este vendría siendo un comportamiento de un artículo, o sencillo, aquí lo estoy manejando, donde los valores, por ejemplo, Q es el nivel de inventarios que tendría. Esto ya lo define tanto el cliente, la empresa o la capacidad, ¿no? O sea, digamos, hay varios costos asociados, ¿no? Ya sea de guardarlos ahí y también si no tiene mucho movimiento, ¿no? Eh, Estos periodos de tiempo, estos T mayúsculas, es por ejemplo, lo que pasa con así que las ventas de este tipo de artículo y hay que volver a pedirlo para volver a tener, ¿no? Hay otros valores, por ejemplo, el R, este punto R que está por aquí, es el que en el momento en que nosotros tendríamos que hacer pedido para el proveedor, digamos, porque no necesariamente vamos a tener ese tipo de o el repuesto de este tipo de artículo inmediatamente. Entonces va a pasar un tiempo mientras llega el proveedor y, ok, me dicen que se está cortando el audio. Ahí, ¿se escucha bien? Sí, ya se escucha mejor. Sí, se escucha mejor. Ok, parece que ya se escucha bien. Eh, Creo que va a ser problema de configuración de aquí de... Bueno, voy a dejarlo ahorita mientras y a ver qué sucede, ¿no? A ver, vamos a ver. Les comentaba, este es como, digamos, un estudio de inventarios. Lo comento así más rápidamente. Es, este vendría siendo el comportamiento de un solo artículo, ¿no? Por ejemplo, en la tienda, ¿no? Llegamos a un nivel máximo de inventario que podría tener, que podríamos tener. ya s- em, y conforme va pasando el tiempo, pues se va vendiendo, ¿no? O se va, eh, bueno, se va acabando y hay un nivel en el cual tenemos que hacer pedido porque pues hay un tiempo de espera con respecto al proveedor y luego volver a rellenar nuestro inventario y así, ¿no? Así va pasando con el tiempo. Este es uno sencillo. em, pero es para un solo artículo. Recordemos pues el problema, pues tienen 10.000 artículos. Entonces se vuelve medio complicado estar haciendo 10.000 tipos de análisis por cada tipo de artículo que se tendría. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues es una combinación con análisis de conglomerados. ¿Qué es lo que se hizo? Pues resulta que, bueno, estas vendrían siendo las ventas por ahí desde marzo del 2013 hasta junio del 2019, es un historial. Pues resulta que eh, hay ciertos tipos de comportamientos parece que en los artículos que se venden, respecto a, por ejemplo, no te van a comprar, bueno, voy a poner un ejemplo sencillo de una ferretería. Si nosotros vamos a comprar una manguera, por lo general siempre viene asociado a la venta de otras cosas a eso, ¿no? Por ejemplo, ya sea una llave, si es lo que necesitas, o estos, abrazaderas que sirven para juntarlo a las tomas de la llave, pues, de agua, o sea, la pura manguera sola casi por lo general, a menos de que nomás la vayan a reponer, pero por lo general se vende con otros artículos que van a la mano. Entonces es algo similar aquí que se tenía, ¿no? Aquí voy a mostrar dos tipos de comportamiento, nada más aquí lo muestro rápidamente, porque hay
ciertos artículos que se venden por piezas y otros por metros. Por ejemplo, las mangueras, ¿no? Se venden por metros y otras, por ejemplo, los codos o todo lo que tenga que ver con tuberías, cosas que les mencionaba, las abrazaderas, pues son por piezas, ¿no? Este, entonces, eh, había pues algunos que ahora sí que comportaban de manera similar y entonces se hace, aquí es donde se mete el análisis de conglomerados y se juntan para no tener 10.000 análisis de análisis de inventario, ¿no? Entonces, este es un comportamiento para dos piezas muy específicas y acá cuando ya tenemos pues un englobe de varias piezas similares, ¿no? Entonces, y ahí tener un nivel, ahorrar costos, ya sea en esta hora sí que de inventario, ¿no? Y tener un mejor control. En el otro de metros, pues se ve una forma así, ¿no? En donde se venden ahora aquí, en lugar, son por artículos que se venden en metros, como les comentaba, ¿no? Tipo mangueras y ese tipo de cuestiones, ¿no? Em, Después, bueno, otro tipo de proyectos que me ha tocado trabajar, en este caso fue en el que viene siendo la Secretaría de Desarrollo Social Humano de aquí de Guanajuato. Bueno, yo estoy físicamente en Guanajuato capital. Em, Donde pues manejan pues, bueno, en este caso o en aquella vez fueron 13 programas sociales, ¿no? Entonces lo que querían ver era la situación actual en ese momento. Bueno, aquí manejan varias, ¿no? De que programa atención a personas en situación de vulnerabilidad o contingencia. em, Cada uno de estos programas pues tenía diferentes perfiles de beneficiario, ¿no? Que no sé aquí qué perfil tengamos ahorita de los asistentes, pero cada uno de ellos pues tiene sus artículos, ¿no? En qué va a trabajar, está definido pues, o sea, cuál va a ser su población, cuál va a ser su objetivo, cuáles van a ser sus metas, o sea, viene ya definido para cada uno de los programas, ¿no? La cuestión es que lo tenían muy rústico, por ejemplo, los beneficiarios lo tenían en libros y así, ¿no? Entonces el problema aquí era pues cómo llevar un mejor control de cada uno de estos programas y cómo definir algún indicador para decir, ah, bueno, por ejemplo, llega el recurso federal, digamos, ¿no? Llega todo el dinero, entonces cómo repartirlo o a qué programa enfocarlos para dar un mejor, ahora sí que cobertura, ¿no? O mejor uso a los recursos federales y que no esté sesgado, ¿no? Por ejemplo, que pasara esto, que siempre fueran los mismos beneficiarios siempre, o que nada más en las ciertas comunidades o ciertas zonas siempre fueran los beneficiarios, sino ir atacando de acuerdo a los objetivos de cada uno de los programas, ¿no? Entonces, eh, ¿se escucha? Hola Eric, ya no te escuchamos. Buenas tardes, perdón, ya no se escucha. ¿Sí? ¿Ya estamos otra vez? Sí, ya. Voy a cambiar mi micrófono, creo que es el micrófono el que está fallando. Gracias. Sí, ya me dijeron. Lo que voy a hacer es conectar este.
Y no sé si ahí se escuche bien, ya le cambié eh, micrófono. Sí, Eric, ya te escuchamos. Perfecto, ya tuve que cambiar. Pero se ve mi pantalla como congelada. No sé si también falló mi cámara. Bueno, la diapositiva que vemos es de actualización del diagnóstico y diseño de programas Sí, sociales. pero bueno, voy a quitar la cámara. Puede ser que también sea, o sea, apagar. Está bien. Entonces, les comentaba que cada uno de, bueno, otra vez repasando rápidamente, íbamos a estudiar 13 programas de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? De Guanajuato. Cada uno de ellos tendría los indicadores, ¿no? Donde se tenía que, para cada uno de ellos, pues, estos eran los propósitos de meter una meta y que se vaya registrando durante el año, pues, el avance y poner alguna periodicidad. En el cual también tendríamos que elaborar nosotros, o es lo que nos pedían, solicitaban, pues, la elaboración de un documento en el cual se definía la población potencial y se describía la metodología para cómo encontrar esta población, ¿no? Igual considerando una distribución geográfica, por lo que les comentaba, ¿no? Para optimizar el uso de los recursos, que no se fuera a ciertas zonas o a ciertos beneficiarios siempre. Em, la elaboración de un documento con la definición y procedimiento para cada, la cuantificación, ¿no? De la población objetivo, o sea, para ir midiendo en pocas palabras, ¿no? De cómo vamos avanzando en cada uno de los programas. Entonces, eh, ¿qué es lo que se usó aquí? Fue un análisis multivariado por cada uno de los programas, ¿no? Donde se reducía pues la dimensión de los datos. Ahorita les comentaba eso, los documentos de isosincronización, y agruparlos, ¿no? Para tener un indicador. El propósito era un indicador por programa, ¿no? O por indicadores que tenían sociales, ¿no? Voy aquí pongo un ejemplo, ¿no? Este es un programa de impulso a los servicios básicos en mi colonia y comunidad. Em, el objetivo del programa viene dentro de esto de los plan, ¿no? Que ya viene con artículos diseñados para cada una de las cosas. Entonces, en este caso, decía destinar recursos para impulsar obras y acciones de infraestructura básica, comunitaria, municipal y complementaria en agua potable, drenaje, electrificación, urbanización, infraestructura educativa, infraestructura para la salud, infraestructura productiva rural, mejoramiento de vivienda, caminos rurales y entre otros, ¿no? Em, entonces, así como estaba la definición, lo que hicimos, bueno, ok, entonces vamos a considerar los resultados de los censos, donde vienen estos indicadores, por ejemplo, ahí podríamos nosotros consultar para cada, incluso hasta por AGEP, si quisiéramos, ¿no? Eh, mm, o sea, la dimensionalidad, o hasta por manzana, ¿no? De colonias. Por ejemplo, la proporción de población de viviendas o de viviendas habitadas sin drenaje, ¿no? O sin excusado, o sin agua. Entonces, todo lo que pegara dentro de lo que vendría siendo la definición del programa, de los objetivos, ¿no? Aquí esta, digamos, combinación lineal de estos, junto con estos coeficientes, pues salió de un análisis multivariado. En este caso son componentes principales, es decir, aquí lo voy a escribir grosso modo, ¿no? Digamos, por aquí ya sea a qué nivel lo queríamos, creo que se quedó a nivel municipio, ¿no? Pero por ejemplo aquí tenemos el municipio del estado, aquí en cada uno de los renglones, ¿no? Y por aquí cada uno de estos indicadores, ¿no? De población, o de viviendas sin drenaje, o sea, sin drenaje, sin excusado, ¿no? Por ejemplo, sin agua, sin luz, ¿no? Para cada uno de los municipios, pues aquí tenemos estos valores, ¿no? Entonces así está, digamos, la base de datos y lo que se hace es componentes principales donde se encuentran las combinaciones lineales de estos indicadores y entonces en ese nos va a apoyar para lo que vendría siendo un índice de atención, ¿no? Así se le definió, porque pues para aquellos, parece que municipios que nos dieran valores muy altos, pues son los que necesitan, en cierto sentido, más atención, ¿no? Entonces, así quedaría, por ejemplo, el indicador para este programa y después lo que se hizo fue pues una clasificación, de decir, bueno, de todos los resultados que hubo, de todos los, digamos,
municipios o colonias o zonas o como lo vean cada uno de los programas, pues se clasifica y, por ejemplo, pues aquí deja, ¿no? Por ejemplo, los que están arriba de estos valores, o sea, de la cantidad, pues lo organizamos y estos son los valores más altos, pues entonces hay tantos zonas, ¿no? Por así decirlo, a AGEPS o lo que se me creo que los interesaría. Y por acá pues están los bajos o muy bajos, aquellos valores en los que el índice de atención salieron pues muy pequeños, ¿no? Entonces así les daba una orientación, porque tampoco les decían, tienes que atacar esto, sino que ellos ya escogían el director de cada uno de los programas para dónde ir pegando o ir distribuyéndolo con alguna metodología, ¿no? Una estrategia. Por ejemplo, esto fue lo que se observó, por ejemplo, o sea, cómo fue avanzando estos índices en 2014, 15, 16, ¿no? Para tener un historial. Y, por ejemplo, aquí se les mostró diciéndoles, ¿sabes qué? Miren, en los 3 años sí pudo haber variaciones, pero si te fijas, de tal municipio 34, en todos los años siempre apareció como de los más altos, ¿no? También el 6. Entonces, pareciera que, pues sí, destinan los recursos, pero aquí no han tenido mucho impacto porque siempre han aparecido en un nivel o en índice de atención aparecido con un nivel muy alto. Entonces, bueno, ese fue otro tipo de aplicación, ¿no? Lo que viene siendo, este fue con análisis multivariado, el anterior fue con inventarios y conglomerados, ¿no? Tubos y mangueras, ese fue más industrial, este es un poco más social, la aplicación de la estadística. Hay otro tipo de proyecto donde me ha tocado también trabajar que se llamaba una empresa, ¿no? De México que quería hacer una aplicación de crowdsourcing que se manejaba, ¿no? Lo que querían era, pues, bueno, esto es como lo definieron, ¿no? Que al conectar prácticamente a consumidores con comercios a través de aplicaciones, hacerlo más sencilla la compra, o sea, se veía bien. La verdad aquí ya no supe qué pasó, o sea, si salió la aplicación o no, pero ahorita les comento cuál era la idea, ¿no? De la empresa. Entonces, una aplicación de celular, ¿no? Donde tenía varios beneficios de acuerdo. Es una aplicación de ventas, o sea, decir, de abarrotes, por ejemplo, ¿no? Donde en teoría debería ser, lo estaba empezando gratis, ¿no? Para el usuario, o sea, digamos, ok, yo como usuario tengo la aplicación, lo que me interesa es comprar en línea, recibir los artículos en el domicilio, comparar precios de artículos, es decir, que todos aquellos comerciantes, ¿no? O tiendas, incluso puede ser tienditas de abarrotes de la esquina, ¿no? Actualizar los precios de cómo tienen artículos, ¿no? Y entonces automáticamente, pues dentro de la zona te dice, no, pues yo, por ejemplo, quiero comprar leche de esta marca, no sé, tamaño, que te mencionara o te dijera, mira, en estas tiendas están estos precios, a que te lo, digamos, en mejor, una cosa así, ¿no? Entonces allí les ahorraban tiempo y dinero en localizar los puntos de venta, ¿no? Con un menor precio en la lista de artículos que uno. Con respecto al comerciante, pues aquí es donde entraban los costos, ¿no? Digamos, yo como comerciante quiero que ahora sí que dale publicidad, ¿no? Mi tienda, a lo que yo vendo. Entonces ahí es donde ya yo tendría que pagar, pues, digamos, em, para que, por ejemplo, salga mi punto de venta, ¿no? En línea pero también tenía otras ventajas, ¿no? Por ejemplo, el control de ventas, ¿no? Que, por ejemplo, le ayudara a ventas, al inventario. Algo similar al de los tubos, ¿no? Que en qué momento ir a hacer o pedir más, ¿no? Lo que ven compras para tener un inventario óptimo, por así decirlo. Y pues eso, pues lo que le impactaría, pues es vender más y reducir costos, algo similar. Entonces ahí estaban las dos escenarios para lo que vendría siendo la aplicación que se necesitaba. Y pues aquí había varias cosas, ¿no? Porque, como les comentaba, con respecto al consumidor, pues lo que necesitaba es comparar precios de artículos en múltiples puntos de venta, pero pues hay varios, ¿no? O sea, por ejemplo, hay dos escenarios. Antes de ir a la tienda, ¿no? Que le ayuda a decidirlo desde antes, o sea, poner mi lista y pues ahora hay que subirla porque también estaban considerando, digamos, si yo tengo un trayecto, o sea, aquí está mi casa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá. Y me voy a trabajar, acá está lo que viene siendo
trabajo, bueno, está lineal, ¿no? Pero pues en el trayecto pues paso por la tienda y de la esquina, ¿no? De Colonia, por acá paso por una- un centro comercial y pues aquí hay varias otras en el camino. Entonces yo doy mi, mi lista de artículos que quiero comprar, pues que te diga, bueno, mira, en esta tienda, no sé, está la comida de perro en promoción. Entonces dices, bueno, ya de regreso puedo pasar y la compro, ¿no? Ese tipo de cosas querían. O sea, esto, ¿no? El punto de venta con el menor precio y más cercano a la ubicación, ¿no? O que te mande alertas, ¿no? Que notificarlo en cuanto, por ejemplo, que vaya aprendiendo, digamos que, no sé, cada 3 días compras leche. Bueno, te diga, mira, manda una alerta, ¿no? Hay una promoción en la tienda de la esquina de la leche. También, cuando estás dentro de la tienda, que esta aplicación también te ayude, ¿no? Si se va a comprar o lo voy a comprar en otra tienda, ¿no? Que, por ejemplo, de la lista que yo le meto, al ir agarrando los artículos, pues ya te indica pues cuánto voy a pagar, ¿no? Ya para cuánto. También opciones de comparación, ¿no? Que ayuda al consumidor a determinar la marca y la presentación a comprar, ¿no? Otra cosa de, por ejemplo, un recordatorio de que se olvidaba algo, ¿no? Bueno, pero entonces aquí, como si se fijan, es muy ambicioso el proyecto, estaba muy grande, entonces nosotros tampoco íbamos, o sea, esas eran diferentes etapas, por eso digo que ya no avanzó, pero trabajamos en la primera de, por ejemplo, ayudar al consumidor a decidir. ¿En qué momento? Porque, bueno, había varias etapas, como les comentaba, una de las primeras es decidir como un problema de optimización, ¿no? De por decir, bueno, le doy la lista y que me optimice de acuerdo a precios y en qué puntos de venta. Está el otro de esta cosa de ayudar, como este era un poco más sencillo porque nada más era como una estimación de costos, ¿no? Em, bueno, lo voy a poner así, costos. Ay, pero puedo escribir bien aquí. Sí, ¿no? Y está este otro, ¿no? De ayudarlo. Entonces, había varios objetivos. Entonces, pues, dijimos, vamos a por partes, porque este es el más complicado, porque dentro de estos aparecía de que, o uno de los objetivos que querían es que, por ejemplo, yo ya estoy en la tienda y bueno, ya ven que luego de repente, pues uno batalla en escoger, ¿no? El tipo de fruta, vamos a hablar de frutas y verduras, ¿no? Y si está em, digamos, madura, o está todavía verde, o todavía le falta todavía, o ya se pasó, por ejemplo, ¿no? Entonces, o incluso hasta identificar, ¿no? Ya sea perejil o cilantro, ¿no? Pero bueno, con respecto a la foto, ¿no? Dar la foto, o sea, agarro el celular, eh, em, tomo la foto, ¿no? Y ya me dice, bueno, este es, no sé, es mango, por ejemplo, y está en una etapa madura, por ejemplo, muy madura, o verde, ¿no? Una cosa así, que te ayude a identificar y que te diga en el proceso de maduración. Entonces dijimos, ok, entonces vamos a hacer ese estudio primero, un algoritmo que te haga ese estudio. Entonces, para eso, como fue un poquito más bueno, aquí también se usó análisis multivariado, un poco de machine learning, que ya estábamos en esa parte de que el algoritmo aprendiera a reconocer, ¿no? Entonces tomamos 8 variedades, ¿no? Dijimos, bueno, vamos, porque en ese momento pues no había para aquellos que también han trabajado un poco esto de machine learning, pues hay que una arquitectura, definirla, que aprenda, ¿no? De acuerdo a imágenes que estamos mandando y que te clasifique, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí está medio complicado el trabajo, entonces son 8 variedades nomás para trabajarlo, ¿no? Para ver cómo iba a funcionar. Y pues para eso, pues necesitamos una gran cantidad de datos, entonces fueron 2.553 imágenes, porque también vamos a suponer que dependiendo del ángulo con que uno toma la foto, pues se puede confundir, ¿no? Por ejemplo, creo que si pongo un ejemplo, ¿no? Este es, por ejemplo, un mango y esto es una naranja, entonces parecen redondos, pero esto es porque está como de un ángulo un poco de, de otro ángulo, pues, entonces podría confundirse, ¿no? Entonces tendría que haber varios tipos de ángulos,
colores también para ir identificando el proceso en qué etapa estaba, ¿no? Em, y bueno, entonces es lo que vamos a ver, o lo que fuimos a entrenar estos algoritmos, ¿no? Para ver características, primero, cómo funcionaba a la clasificación en cuanto a la forma de lo que estábamos viendo, textura, que es por ejemplo este que les mostré, que es por ejemplo la naranja y el mango, pues tienen diferentes texturas, uno se ve como más porosa, por así decirlo, y el otro más liso, y color también, ¿no? Entonces, estos son los resultados. Aquí están las 8 variedades que trabajamos para entrenarlo, por así decirlo, ¿no? Una fresa camarosa, guayaba china, que incluso tampoco en todos estos tipos de proyectos no es que yo haya trabajado solo, ¿no? Como consultor. Yo he estado trabajando con diferentes, que eso también lo voy a mostrar al final. Eh, eh, que eso también lo que como les comentaba, que me gustó más como matemático, la aplicación e incluso la interacción con otras disciplinas, ¿no? Porque en este caso, pues yo no soy experto en distinguir variedades, ¿no? De frutas. Entonces, trabajamos con, con los que sí saben distinguir, dicen, ah, bueno, esta es una guayaba media china, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía distinguir entre la guayaba china, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí había variedades. Este, entonces, mandarina, mango, Jaden, mango Manila, naranja Valencia, toronja Río Red, ¿no? Entonces, estos son los números de fotos que había para cada uno de ellos y cómo se fueron distinguiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí lo pongo en colores, ¿no? Em, y qué tan preciso, o sea, digamos, una fresa, al estar haciendo este análisis de conglomerado, la variedad de fresa camarosa, como se le diría, pues quedó en 3 grupos, de acuerdo a este algoritmo, pues quedó repartido, ¿no? Digamos, esta variedad. Nosotros sabíamos cuál era, pero con respecto a la foto que le mandamos, cómo lo distribuía, por así decirlo, ¿no? Entonces lo repartió en 3 grupos, por ejemplo, y aquí estos son porcentajes de cuánto fue en cada grupo. Bueno, en este caso son los principales porque hubo también restantes, por ejemplo, por así decirlo. Pero, por ejemplo, están estos otros, por ejemplo, la guayaba media china, lo dividió en 2 grupos, pero uno pues tiene casi todas, ¿no? 98%. Es, por ejemplo, estos que están muy separados, ¿no? La toronja Río Red también, ¿no? Este es con respecto a la forma, porque esto nomás lo que estaba viendo es comparando la forma de frutas, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Por ejemplo, la toronja Río Red es la verde, que es esta por acá, entonces está muy bien clasificada. Por aquí hay unos traslapes, que es, por ejemplo, en el otro grupo que un 2%, por ejemplo. La otra, que era la guayaba medellina, que es como este guayaba rojo. A lo mejor aquí se ve junto, pero pues vamos a ver en diferentes ángulos, pero parece que sí. Separado y nomás hay 1.6%. ¿Cómo se le diría? Con respecto a forma, ¿no? Eh, y bueno, este es lo que sigue es el complemento de esta gráfica. Por ejemplo, bueno, está bien, hay traslape, pero ¿con cuál se confunde, no? O sea, decir, ok, por ejemplo, el mango Haden, que lo maneja en esta parte, pues se confunde con la naranja Valencia, ¿no? Pero la otra sí la puede, la fresa, por ejemplo, sí la puede distinguir perfectamente. Pero luego la guayaba china se confunde con la fresa carnosa y así, ¿no? Son los traslapes por ahí. Pero con respecto a forma, que es esto que les comentaba, ¿no? Nada más viendo que, por ejemplo, la circunferencia. Es este ejemplo que está aquí, ¿no? Que la toronja, pero no es la naranja, la naranja mango. Ah, pues es la primera, ¿no? Es en donde se confunde mango. 8% y un 22% es el grupo el que lo. Por esto, con lo que les comentaba, ¿no? La forma. Pero bueno, dijimos, bueno, entonces vamos a ver cómo funcionaría este algoritmo si lo entrenamos con respecto a la textura, esto que les comentaba, ¿no? Y pues estos son otro tipo de resultados, ¿no? Digamos, con respecto a la textura, pues sí, la fresa, con estas variedades que estábamos trabajando, pues sí, es muy diferente la textura de una fresa. Donde se podría confundir ahora, por ejemplo, los mangos,
o por ejemplo, la toronja con la naranja, ¿no? O mandarina, por ejemplo, aquí la naranja, los dos tipos de mangos que manejaban por acá, ¿no? Pero como la fresa, pues sí es muy, muy diferente, por así decirlo, ¿no? Aquí está ese colorcito como claro, el que estaba muy. Y luego dijimos, bueno, ¿qué pasa pues ahora con el color, ¿no? Y con el color, la fresa pues también, ¿no? Con respecto a todos los demás, pues es rojo, ¿no? Entonces sí era diferente. Además, ese sí lo que bien, la naranja vale bien, por ejemplo, el mango manila, ¿no? Eh, y entonces también se hizo otra prueba, por ejemplo, con la combinación, o sea, de los tres, ¿no? Y entonces, eso fue lo que se trabajó, pues, con lo que se fue haciendo fue en los análisis de conglomerados, desde el punto de vista, ahora sí que técnico, y lo que viene siendo Machine Learning, ¿no? O Deep Learning, algoritmo con imágenes, ¿no? Que ahorita ya está un poco más desarrollado, en ese entonces estaba apenas de pruebas, fueron 2.558 imágenes, que también por parte del CIMAN nos tocó, pues, hacer lo que viene siendo el laboratorio, y tomando las fotos de diferentes ángulos. Em, No sé si tengan dudas, pueden interrumpir en cualquier momento si tienen alguna duda, ¿no? De cómo fuimos trabajando, ¿no? Este es lo que les comentaba que entraría como en lo que les comentó el maestro Leo Méndez, ¿no? La pasada, de su plática, lo que viene siendo bioestadística, porque pues en cierto sentido pues es una aplicación de la estadística, pero a salud. Ya también no recuerdo la fecha. Sí, por ahí. Em, También acá por esta región, ¿no? De Guanajuato, son dos municipios, Salamanca y Pénjamo. Para aquellos que no mucho por esta zona, la parte de Salamanca es donde está una refinería, ¿no? Entonces, este fue con el sector salud, ¿no? De Guanajuato. Entonces tenían esa sospecha, ¿no? De que posiblemente, pues, la refinería, o sea, todos los gases que saca, pues sí afecta en las vías respiratorias de las personas, ¿no? Y se agarró Pénjamo como, digamos, el grupo control, por así decirlo, porque ahora sí que en cuanto al tamaño, ya sea de la población, ¿no? Son similares entre ellos dos, nada más que ahora sí que las actividades son diferentes. En este caso es un poco, como les comentaba, un poco más industrial, y en este, pues un poco más agrícola, ¿no? Se dedican, hay más, pues, zonas de cultivo, bueno, es otra actividad económica, ¿no? Entonces, pues, pero la idea, pues, o la sospecha es que, pues, la refinería o la contaminación que hay en Salamanca afecta a las vías. Ahora, la forma de cómo medir las capacidades pulmonares, perdón, de las personas se maneja con lo que viene siendo la espirometría, así se llama. Esta prueba es casi como lo que vendría siendo esto del alcoholímetro, ¿no? Donde la persona se le pone y tiene que soplar, y este aparatito le da resultados de inhalar. Bueno, había dos ejercicios, ¿ya no? Lo que era de inhalar y exhalar, porque te mide tanto la capacidad pulmonar, tanto como inhalas, y puede haber problemas, ¿no? Ahí, si fuman, ¿no? O tienen esto, ese es un problema. Y también de exhalar, hay una fuerza de los pulmones para sacar aire, ¿no? Y también hay otro tipo de problemas que tampoco hay ahí, pero también, ¿no? Hay cuatro tipos de problemas que pueden haber. No problemas, porque dentro de esos cuatro escenarios, ¿no? Porque uno de los escenarios, pues, es el normal, o sea, que el problema está cuando hay problemas de inhalar, que se llama de obstrucción, tienen obstruidos ahí algunos. Bueno, dentro de los pulmones, bueno, yo no soy médico, pero es lo que entendí, ¿no? Que tienen problemas para inhalar, y para exhalar, pues es la fuerza, ¿no? Y el otro
escenario es el mixto, ¿no? Que tiene los dos tipos de problemas. Es menos, pero sucede, ¿no? Entonces, estas son las pruebas que se hacían. Nosotros, como consultor, en mi caso, bueno, el objetivo pues es eso, comparar las vías respiratorias de los habitantes, ¿no? Pero nosotros sí nos tocó desde el inicio, ¿no? Porque también maneja lo del muestreo. Es decir, como les comentaba, no todas las personas eran candidatas para hacer la muestra porque podría haber este sesgo, porque incluso si están dentro de, por ejemplo, Pénjamo, si agarramos a una persona de que fumaba mucho, pues iba a tener también un problema similar a los de Salamanca, que aunque no fume, pero si había si la sospecha era correcta, ¿no? Afectaban las vías respiratorias, el efecto era similar a un no fumador, ¿no? Entonces, esos tendrían que estar fuera de la muestra, ¿no? En ambos casos. Y también el caso extremo de los atletas o deportistas, o sea, si, por ejemplo, agarramos uno que hace mucho deporte en Salamanca, pues pareciera que no le afecta tanto las vías respiratorias, pero entonces, ni como dicen, ni muy, ni tan tan, ¿no? O entonces, también la otra cosa es, por ejemplo, considerar a aquellas personas que trabajan tiempo exterior, agentes de tránsito, los que atienden, por ejemplo, todas las gasolineras que están afuera también mucho tiempo, ¿no? Bueno, que no estuvieran todo el tiempo, digamos, en oficina tampoco. En el caso de Pénjamo también se sacaron a aquellas personas porque todavía había eh, personas que cocinaban con leña, entonces también fuman, ¿no? Entonces, también ese tipo de personas salieron. Entonces entrábamos desde el muestreo, el número también, ¿no? De la muestra en cada uno de ellos, ¿no? Y se usó un modelo hipergeométrico multivariado para el estudio. No sé qué tanto hayan ustedes visto algo de estadística, pero hay varias distribuciones en estadística, que está la normal, que es como la campana de Gauss, que hay otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, em, la otra es bueno, hay una que, por ejemplo, la binomial, que si la han escuchado, pues es aquella que considera, por ejemplo, la distribución binomial es aquella que modela fenómenos que tienen dos posibles resultados, como por ejemplo, si lanzan una moneda 10 veces, pues cuántas veces cayó águila. No nada más de moneda, sino, por ejemplo, escenarios donde hay dos tipos de resultados, ¿no? De una muestra, cuántos se contagiaron, por ejemplo, se contagió o no se contagió, ¿no? O proporción de hombres y mujeres. O sea, cuando hay dos tipos de resultados, ¿no? Pero en este caso, este modelo hipergeométrico multivariado es respecto a, pues como les comentaba, hay cuatro escenarios, entonces es como una generalización al binomial, ¿no? O puede caer la persona o sea, normal, puede ser normal, puede tener un problema de respiración, o sea, de inhala, que en este caso se llama obstrucción. Cuando exhala es el de restricción y cuando tienen los dos estos se llama mixto. Entonces son los cuatro escenarios y entonces lo que se usó para la estimación ya cuando teníamos los resultados, pues se utilizó lo que viene siendo la función de verosimilitud perfil, el cual lo que hace es, como tenemos cuatro escenarios, como modelamos cada uno de las porcentaje de la población estimada que podría tener este tipo de problemas o podría caer en cualquiera de estos cuatro escenarios, ¿no? Porque no es problema, si está normal, pues no. Pero entonces, este es como para partirlo, ¿no? De diferentes ángulos y decir, bueno, vamos a estudiar cuál es la proporción de lo normal, ¿no? Por ejemplo, aquí son las gráficas de las verosimilitudes perfiles. Por ejemplo, este vendría siendo la población normal, ¿no? Es en proporción, ¿no? Lo que se ve por aquí. O sea, es un estimador. O sea, de acuerdo a la muestra, lo que estamos viendo es, por ejemplo, el valor más grande es, por ejemplo, en Salamanca, una población normal se espera como por tono de la población. Y el naranja, que es Pénjamo, un poquito más, ¿no? De las que están como una población normal en 70%. En restricción, el problema de restricción es cuando la fuerza pulmonar para expulsar el aire, ¿no? Que
Este, Eso me comentó, según recuerdo, creo que o sea, ese pueden venir hasta de problemas hereditarios, ¿no? O sea, no es como externos. Entonces, este viene en ambos casos también es similar, tanto Pénjamo con Salamanca, en mixta también, y este es el que nos interesaba, ¿no? Y sí, sí, sí hay un efecto, si se fijan, es poco, pero, o sea, poco me refiero a la proporción de población, porque estamos hablando de un estimador del 4% que hay en Salamanca, pero es mucho menor el de Pénjamo, ¿no? De 1% de la población, y sí se ve muy diferente la gráfica, entonces quiere decir que, pues sí, los factores ambientales sí están afectando a la población. Entonces, ¿no? Este fue otro tipo de aplicación, otra técnica que se usó, ¿no? Que fueron verosimilitud, muestreo, otro tipo de distribución, ¿no? Eh, Luego hubo también, ya estando aquí dentro del CIMA, este fue de los primeros que me tocó, ahora sí que trabajar, ¿no? Como doctor. Em, en Guanajuato, bueno, de hecho ya ahorita ya se está trabajando en todo el país, ¿no? Del nuevo sistema de juicios orales en materia penal. No sé qué también estén familiarizados, ¿no? Asistentes, ¿no? A la plática, pero también les comento, antes del por ahí, ¿no? En estas fechas, 2008, 2000. Antes de eso, cuando había un delito, estaban estos de los careos que se manejaban y había un juez, pero un juez como para mediar, ¿no? Ya, tanto el agresor como el víctima estaban enfrente del juez y pues se hacían ahí que ahora sí que vamos a llamar entre comillas los juicios, ¿no? Entonces, esta nueva reforma que venía, ¿no? Federal era que pues se implementan estos juicios orales donde era un poco muy similar a esto ustedes han visto hasta en películas, o lo que hemos visto en películas de Estados Unidos, esto de los juicios orales, donde está la parte acusada y tienen los dos, ¿no? Está la autora y está la víctima, o no sé, el acusado, y pues tienen sus abogados, ¿no? Nada más que la única diferencia, bueno, y hay un juez, y se ponen las pruebas, cada una de las partes, y nada más la única diferencia es que en Estados Unidos está lo que es el jurado, que está compuesto de ciudadanos, ¿no? Y son los que toman decisión a partir de las pruebas. La única diferencia, bueno, en este nuevo sistema que ya está trabajando, ¿no? Es que no ahí está el jurado, ¿no? El juez es el que toma. Entonces, ahora, como iba a ser una nueva forma de trabajo, eh, lo que el Poder Judicial quería saber, por ejemplo, bueno, ya va a entrar esta nueva forma, pero antes como eran estos jueces menores que los que se manejaban, estos que les comentaba en careos, pues había muchos, ¿no? Cientos, o sea, por cada uno de los municipios, o sea, porque este es a nivel estado de Guanajuato, entonces cada uno de los municipios, en cada una de las localidades, se manejaba esto de careos, por así decirlo, y con este nuevo sistema la idea era pues tener un poco los jueces un poco más preparados, ¿no? O sea, con una carrera, pues esto implicaba que pues iba a tener digamos, estarle pagando a estos jueces porque ya son dedicados a esto, hacen esto, y también implicaba el espacio físico, o sea, también iba a haber como ya iba a cambiar la forma de trabajar, pues también se iban a necesitar las salas de juicio, donde se iba a llevar el juicio, porque también una de las cuestiones es que fuera un poco más transparente, entonces por eso les comentaba, no sé si a ustedes les ha tocado, no sé si ya esté esto también, y por lo menos aquí en Guanajuato, si uno quiere ir a ver ahí es gratis, entra, o sea, es público, puedes entrar a cualquier tipo de juicio y ver cómo se lleva, entonces es un poco más transparente, cualquier persona puede entrar y, y ver cómo se lleva el juicio, ¿no? Entonces, la sala, pues eso es un poco más grande, donde
tienen que ver también para esto del público también en general y todo, ¿no? Entonces, que lo que quería pues es decir, bueno, pues no quiero, porque luego también en este tipo de situaciones es decir, bueno, yo voy a contratar, no sé, mismos tipos de jueces, ¿no? Que tenía antes, pero podría tener que a lo mejor en nuestro nuevo sistema no se iba a ocupar tantos y luego ya iba a estar pagando mucho a unos jueces que a lo mejor no iban a tener tanta carga de trabajo, ¿no? Entonces optimizar el número de jueces a contratar y optimizar el número de salas que se iban a necesitar para atender a la demanda que se iba a estar teniendo de los juicios, ¿no? De que se iban a estar ocupando estas salas. Entonces, lo que se trabajó fue con simulación, ¿no? Para ir viendo cómo iba a estar trabajando, un estimador de máxima verosimilitud, algo similar a lo anterior, pero con Poisson para las incidencias. Incidencias son los delitos que va a haber, ¿no? Para eso, pues nosotros la base de datos la agarramos de los real, ¿no? De cómo entraban los delitos. Y para lo que viene siendo los tiempos de duración, ¿no? De cada, aquí ahorita les comento todas las etapas, pero para cada juicio, pues es una distribución Weibull, que es una generalización de la exponencial, es decir, la duración de un juicio, pues en teoría, pues no puede ser números negativos, no va a ser un juicio que dure menos un minuto o menos una hora, ¿no? Estos de por acá, pues no entran. Entonces, en tiempos, hablando de tiempos, pues va a estar sesgada la distribución, o sea, no va a haber, puede haber juicios. Entonces, esta Weibull tiene un comportamiento un poco. Es decir, va a haber muchos que estén muy cercanos acá, digamos, en unos tiempos medios, y puede haber algunos juicios aquellos complicados que sí te duren más, ¿no? Por eso es que se estudia. ¿Y cuáles son algunas de las con, que, consideraciones que tuvimos? Pues primero, en teoría, al cambiar la forma de trabajo en esto de los juicios, esto no quiere decir que va a cambiar el número de delitos que se va a cometer. O sea, por eso es que podemos utilizar el historial. Es decir, los ladrones no van a decir, ah, ya hay un nuevo sistema de justicia penal, ya no voy a hacer delito, ¿no? Por ejemplo. O, o ya no va a haber ese tipo de delitos. Esa fue una de las consideraciones que tuvimos, o sea, comportarse igual. Entonces tuvimos el historial, aquí más me adelanto un poco, el historial de los delitos que teníamos. Ay, perdón. ¿No? Eh, eh, de cómo llegaban ahora sí que los delitos por mes, por hora, ¿no? Cómo se comportaban los meses, y esto viene siendo la hora, es decir, pareciera que entre las 10 y las 3 4 de la tarde se comete la mayor parte de delitos en general, ¿no? Y en meses, pues parece que en diciembre también, toman vacaciones, no sé, hay menos delitos, pero también estaba la parte de que donde ahora sí que en las oficinas, luego había veces que lo pasaban o lo registraban hasta el otro año, que enero está más difícil que inicio. Y por aquí hay unos casos especiales, por ejemplo, en febrero, que por acá hubo a nivel estatal. Eh, Esta es la distribución que les comentaba, ¿no? De una densidad Weibull, de cómo aquí en Chihuahua ya había empezado, ¿no? Entonces tuvo comunicación de cuánto duraban en aquel entonces en horas para tener de cómo íbamos a hacer. Y también trabajamos ahora sí que con los jueces, ahora que ya son especializados en la materia del tema, de cómo iba a estar, estas son las etapas que les comentaba, hay una etapa de investigación, una intermedia, aquí viene siendo el juicio oral, donde este juicio oral se daba la sentencia y en ese ya se componía de 3 jueces, ¿no? Y la ejecución, es decir, después de la sentencia, pues que se encarcelan, ¿no? Por ejemplo. Y en cada uno de estos cuadritos se necesita un juez, ya sea entra por el Ministerio Público una orden de atención, lo tiene que estar firmada por el juez, aunque sea un tiempo pequeño, pero se ocupa el juez. O un control de detención, que también se ocupa el juez, ¿no? O sea, sí, ¿no? Aquí se van ocupando jueces y cuando se ocupa por ahí una sala, pues entonces, ¿no? Entonces así se fue simulando eh, y este se obtuvo pues un estimador de cuántos jueces óptimos y cuántas salas. Al parecer funcionó muy bien, ¿no? O sea, todavía.
nuestras predicciones es que el primer juicio oral iba a dar el año siguiente de que se implementara y así. Más o menos creo que varió como un mes, ¿no? Lo que nos falló, pero luego hubo una Atrapa 2, ¿no? Donde fue un poco más de lo que viene siendo ahora para otras, porque hacer este nuevo sistema, pues ahora se abrió pues otra entidad, ¿no? Que es la Defensoría Pública Penal, o sea, es decir, que si alguien es acusado tiene derecho a, ¿no? Entonces, ¿cuántos? Ya voy a terminar, para que ellos no. Aquí, este es el que les comento que me tocó por suerte, ¿no? Ya estando en el CIMAT, por ahí hubo una empresa que se dedica a hacer una empresa automotriz, ¿no? Que se dedica a hacer estos clústeres de tablero, es donde vienen de carros, ¿no? Es donde viene, por ejemplo, el tablero del carro al que va atrás del volante, donde vienen estos mediciones de centímetro, que el de la harina, estos tipos de clústeres, ¿no? Em, pero hay una norma de que tienen que cumplir estos del ruido. Me refiero el ruido tal cual, ¿no? Es decir, hay tres tipos de ruidos, el que parece como que chilla, ¿no? Hace como sin algo, el otro que parece como sonaja, que hay algo suelto, y otro que así como que zumba, ¿no? Entonces hay tres tipos de ruidos, y entonces lo que es una empresa automotriz mexicana, ¿no? Bueno, no mexicana, nada más que está aquí en México. Entonces lo que hacía es hacer el prototipo del clúster que iban a implementar o este nuevo clúster, que le llamaban, y lo mandaban a Alemania para donde se hacía en un laboratorio físicamente esta prueba, o sea, lo sacudían tal cual y los micrófonos que los ponían a diferentes distancias y veían qué tipo de ruido hacía y después la regresaban a la empresa, le volvía a regresar con si pasó o no la norma, este clúster, ¿no? Y si no pasó, pues también con un informe de cuánto ruido hacía y en qué puntos lo hacía o qué tipo de ruido hacía, ¿no? Pero entonces, pero esto que hacía, aparte de que el tiempo era pues considerado, ¿no? O sea, de ir, a que hagan la prueba y luego que regresara y luego volver a hacer este nuevo prototipo, este, con estas ya consideraciones que tuvieron si no pasaba, ¿no? Y ver si pasaba otra vez. Y costoso también, ¿no? Era muy caro, ¿no? Las pruebas. Entonces lo que querían hacer es que desde el diseño, desde un software, trataba de predecir, ¿no? Esto de modelación de ruido, tratar de predecir el tipo de ruido que hacía desde antes de hacerlo, dependiendo de cómo se sujetaba, ¿no? Por ejemplo, estas son diferentes partes, este amarillo, digamos, es el rojo que se alcanza a ver aquí. Están estos puntitos, aquí están, ¿no? Bueno, es ese rojo, y cómo se sujetaba con las demás partes, ¿no? Puede ser estos de como tipo chupón, ¿no? O puede ser con tornillo, entonces tipo de que fuera cambiando, ¿no? Que el software te dijera, bueno, si lo sujetas con un tornillo, sujetas o con pegamento, va a estar así, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que querían es que desde el diseño trataran de modelarlo. Y hay un método que se llama Statistical Energy Analysis, y es donde me dijeron, pues, es estadístico, me invitaron, ¿no? Pero este viene más por parte de la física, de cuestiones de densidad de los materiales, de cómo se tiene, o sea, cada uno dependiendo del material y dependiendo del tipo de plástico, porque varía, pues tiene diferentes características físicas, ya sea del objeto, eh, es todo ese tipo de cosas, pero viene desde de cómo estiman esos parámetros, vienen desde un análisis de estadística, análisis de energía estadística, ¿no? O sea, es muy físico la cosa, no es estadístico así como lo conocemos, ¿no? Entonces así es como me tocó entrar, pero también me gustó el problema y entonces ahí aprendí este tipo de cosas. Y lo que se hacía era, por ejemplo, al modelar o la simulación de estos movimientos que podría tener este objeto y como dependiendo de cómo de las sugestiones que tenía, ¿no? Y se trataba de predecir algo. Y resulta pues que con los costos que consideraban, pues sí baja un poco, ¿no? Los costos. Y vuelvo a retomar esta parte, ¿no? De la consultoría. Entonces, por eso les mencionaba esto de
ayuda o la asistencia del estadístico a los escenarios que les comenté, ¿no? Y les quería comentar algo, por ejemplo, de lo que me ha tocado, ¿no? Trabajar con, hay unos factores que limitan, ¿no? Porque, por ejemplo, por parte del investigador, en este caso de nosotros, como estadísticos, que no sabemos, ¿no? O sea, nosotros no tenemos esta percepción del aporte, o sea, tenemos poca percepción del aporte que pueden brindar a la investigación. Fijan, aquí mostré 5 escenarios donde pues se puede aplicar en diferentes cosas con diferentes herramientas. Pero uno, de, de hecho, uno así es como se siente al salir de la carrera, que dices, bueno, ya terminé matemáticas, pero parece que no es nada, ¿no? Pero no, es la percepción. Eh, la otra, ¿no? Bueno, espérame, el investigador es el cliente. La otra es que el cliente de repente tiene como este tipo de miedo por las matemáticas y los métodos, ¿no? O en este caso, estadísticos, y entonces como que no sabrían tampoco, tienen ese, decir, bueno, me puede ayudar a mí para eso o estudio que quiero hacer, ¿no? También hay dificultades al comunicar sus ideas, ¿no? O sea, lo que quiere hacer. Entonces uno como consultor, en este caso, pues de repente también nos toca aprender hasta términos que usan ellos y qué es lo que necesitan para hablarle, lenguaje, por así decirlo. Por ejemplo, los jueces, pues eran muy, eh, el lenguaje que usaban, pues era muy de leyes, de derecho, ¿no? Entonces, no podía yo decir, bueno, ¿cuál es el promedio que dura un juicio? Porque ellos se iban directamente se confundía el promedio con por ejemplo, ¿no? Que la moda, que es, por ejemplo, el cuál se repite más, pero el promedio podría estar por acá, ¿no? Entonces, tendría yo que aprender de cómo comunicar para obtener esa información, que me lo dé como de propias palabras, ¿no? Eh, También hay otro problema de que ya teniendo una computadora y un software ya pueden hacer, por ejemplo, este tipo de problemas, pero necesitan, ese también es otro tipo de los problemas, porque sí me pasó también en uno de que decir, pues es que nomás usaste, de hecho, ese me pasó en el de los programas de desarrollo social, donde del otro lado dijeron, pues es que nomás usaste componentes principales para hacer el índice, ¿no? Eso cualquiera lo puede hacer en un software. Yo le dije sí, pero por ejemplo es haciendo la comparación con el médico, de decir, ok, vas ahora, tienes problema aquí en la garganta y te dice, no, pues toman Broxol horas con esta cantidad. También puedes decir, bueno, eso yo pude haber ido a comprar, y sí, pero ¿cómo supiste qué tipo de medicamento y con qué y cuál sería la dosis y frecuencia, ¿no? Entonces, o sea, ya cuando te dan la respuesta pareciera fácil, pero es diferente, ¿no? Cómo encontrarla, ¿no? Y ese también otra cosa, ¿no? De que ya te consideran como un sirviente, que un colaborador. Puede decir, pues haz no, pues hay toda otra base de datos y haz esto. También hay que considerar ese tipo de cosas. Un trabajo más en el mismo nivel, ¿no? También, pues no saben, ¿no? O sea, no saben con quién dirigirse o cómo, a lo mejor tienen un problema y no saben que a lo mejor un estadístico les podría ayudar, ¿no? O un matemático en general, o no saber que necesita, pues esto que les, ¿no? La estadística. Pero también nosotros, por parte de como consultor, también tendríamos, pues, problemas, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, pues me voy más a la teoría que a la aplicación, ¿no? También, los dos son importantes. También es lo que les comentaba, ¿no? De cómo comunicar los conceptos estadísticos matemáticos a decirles, cómo comunicar ideas en un matemático, porque si uno empieza a hablar con estos términos matemáticos, luego se nos asusta. No valorar los aportes que a su desarrollo profesional puede brindarle. O sea, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustó mucho trabajar con estos y aprendí de otras áreas, aunque no soy experto, pero aprendí.
también exagerar la importancia, o sea que también decir, bueno, esto lo puede hacer todo, no, no, no necesariamente, ¿no? Eh, dentro de del trabajo conjunto pasa esto, ¿no? Como son diferentes culturas profesionales, pues como que parece que hay pocos deseos de colaborar. Bueno, yo que voy a estar trabajando con un ejemplo, ¿no? Pero falta de reconocimiento profesional mutuo, ¿no? Eh, no existencia de un lenguaje común, es lo que les comentaba. Por lo general, en mi caso me ha tocado más a mí aprender lenguaje de ellos para tener un lenguaje común. Eh, Poca cultura de colaboración entre estadísticos e investigadores también, casi mm, no se acostumbra, ¿no? No, yo trabajo nada más con gremio y puede pasar. Bueno, esas son las cuestiones. Mi plática fue un poco más de la aplicación de lo que vendría siendo las estadísticas en diferentes áreas. Por eso, cuando me invitó Ana a dar el, el seminario, pues le dije, no, pues yo tengo una capirotada, o sea, no puedo decir una específica, decir, ah, bueno, nomás voy a hablar de sociales o de industrial, pues mm, mejor así, ¿no? Me gustaba más ver como todos los tipos de escenarios que podría haber, ¿no? Ahora, por ahí me comenta una de cómo desarrollé esa visión, pues no era, bueno, no sé cómo, yo lo entiendo, así como en el trabajo, de hecho a mí me gustó la parte de, como les comentaba, la aplicación, desde que empecé a estudiar, cuando empecé a estudiar matemáticas, pues era muy teórico y yo decía, bueno, ¿y esto en qué se va a aplicar? Eso siempre pasa, ¿no? Entonces, como me gustaba más eso de la aplicación, luego me fui a la estadística y después dentro de la estadística es donde empecé a ver estas aplicaciones y empecé a entrar a los que haciendo estas aplicaciones y me fui desarrollando más. De hecho, me ha tocado otros tipos de proyectos que no sé si aquí andan algunos reales, por ejemplo, proyectos de Seis Sigma, que son un poco más de control de calidad, bueno, de aspecto de calidad, porque es una metodología más que nada. Entonces, yo como estadístico me hizo más fácil entrar en eso, o sea, porque ya tenía las herramientas estadísticas, ya nomás aprendí. Ya, por ejemplo. Entonces, eh, o a menos de que te refieras a la visión de, por ejemplo, de cómo atacar los problemas, ese también, como les comentaba, no es que en todos los proyectos haya estado yo solo, o sea, siempre con colaboración de otros compañeros. Por lo general, cuando tenemos un proyecto así, se hace como una reunión del equipo, ¿no? De esta parte, por parte de CIMAT, y empieza a dar este tipo de lluvia de ideas, no, pues yo pienso que por acá, y entonces así es como vamos desarrollando estas como formas de atacar los problemas, ¿no? Ahora sí prendo. Agradecemos al maestro Eric por su participación. Invitamos a los participantes a que si alguien tiene alguna pregunta o desea participar, pueden abrir sus micrófonos o preguntarnos por el chat. Bien veo por qué no sé, la cámara no sé, se quedó fija. Entonces, ya, no sé, Parece que no hay más ok, dudas. pensé que a lo mejor se me ha ido el sonido. Dije, otra vez ya se me fue lo de esto, no escucho nada. Pero No, nadie habló. estamos esperando. Bueno, pues los invitamos para aquellos que todavía no se animan a entrar a la EMED, pues hay muchas áreas de trabajo para aquellos que quieran aprender, ¿no? Perdón, Eric, tenemos aquí Sí. una pregunta. Ah, ok, ok. ¿Qué tan importante fue el uso de técnicas estadísticas para abordar los problemas mencionados? Oh, pues, de hecho, fue muy importante. Desde mi formación, pues, eh, ahora sí que
me enseñaron, ahora sí que no, a lo mejor suena medio raro, pero me enseñaron muchas técnicas, ¿no? Desde lo que fue diseño de experimentos, que fue multivariado, que fue em, de hecho, aquí dentro del CIMAD hay una clase que se llama consultoría estadística, ¿no? Pero todos estos, cuando uno va aprendiendo todos estos tipos de técnicas estadísticas, te van diciendo, vamos a suponer, ¿no? En multivariado hay muchas, se abre otra rama, ¿no? De decir, mira, ¿sabe qué? Voy a ver ahorita esa pregunta, bien, déjame veo nomás así para comentar. Tengo por ahí, lo que sucede es que cuando uno va aprendiendo cada una de esas técnicas te va diciendo para qué se va o en qué situaciones se aplica. Entonces, pero por aquí tengo una, a ver si la encuentro, ¿no? Así, tampoco me voy a entretener tanto, ¿no? Pero em, mm, pues donde se puede ver, ¿no? Decir, pues esta técnica, es decir, Eh, así voy a ponerlo en casos muy sencillos. Vamos a suponer que queremos estudiar la relación entre dos variables, ¿no? X y Y, ¿no? En estadística, bueno, X por lo general es, por ejemplo, una causa y la Y es el efecto, ¿no? De decir, mira, no sé, mm, si por ejemplo X es, yo me voy a medir la estatura y la Y es el peso, por lo general vamos a tener una relación así ascendente, ¿no? Entre más alto, por lo general va a estar. Y veríamos una nube de puntos en esa situación, ¿no? Entonces, si queremos estudiar, como en ambos casos, X y Y, son, vamos a llamarlo, continuas, ¿no? Porque si estamos midiendo estatura y peso, en teoría puede ser en gramos, en centímetros, bueno, los dos son continuas. Entonces se dice, pues es una regresión. Esta es una técnica estadística. Pero si la X es discreta, por ejemplo, ¿no? Y así la Y es continua, pues entonces es a lo mejor una de varianza, ¿no? Pero si la Y es discreta y la X es continua, o es decir, si estamos midiendo, por ejemplo, un índice de obesidad y ponemos, y la Y es una clasificación si tiene diabetes o no, o sea, es una discreta, y queremos predecir de acuerdo al ejemplo, entonces es otro tipo de análisis como logística, ¿no? Por ejemplo. Pero si ambas son cada- eh, cualitativas, ¿no? Tanto X como Y son diferentes, así que, pues entonces a lo mejor es un análisis de correspondencia, ¿no? Entonces, y así, o sea, cuando uno va aprendiendo las técnicas estadísticas, te va diciendo como en qué situaciones son aplicables y qué tener en consideración cada una de ellas, ¿no? Y en el caso de lo que les comenté de la empresa de los tubos y mangueras, ahí sí fue ahora sí que como les comentaba, eh, una, se me fue el nombre, ahí sí se fue así como una idea de decir, pues qué pasa si combinamos el análisis de conglomerados con análisis de inventario. Ese sí fue una novedad, por así decirlo. Miren, sí encontré estaba buscando, pero aquí está, ¿no? Por ejemplo, la muestro cuando toca dentro de la MED, se ve esta pantalla de nada más que no veo Sí se está viendo. sí, pero no veo el mouse, ahí está, ya lo veo. No, ahí está, era para poner esto. Entonces, esto es una cosa, ¿no? Por ejemplo, me toca dentro de la MED, soy el maestro de multivariados 2. Entonces, aquí esto es lo que les comento, ¿no? Hay técnicas funcionales, estructurales. Por ejemplo, si tenemos una sola variable y dependiendo si la variable es cuantitativa, si es cualitativa, es lo que les comentaba, ¿no? Pues si es cuantitativa, una regresión múltiple o un análisis de supervivencia, si es cualitativa, un análisis ante una regresión logística. Si tenemos varias variables dependientes, pues confianza que les comentaba.
Si son cualitativos o no discriminante, si son estructurales, se refiere a... aquí, en este caso, tenemos una función que nos... O sea, lo que obtenemos es como una ecuación donde nos da estas relaciones entre X y Y, pero por ejemplo una estructural es que analiza los datos, es decir, tenemos muchas X, por ejemplo, y ver qué tanto se parecen entre ellas, que es por ejemplo esto del clúster, por ejemplo, ¿no? Bueno, y esta es información cuantitativa, o sea, si se puede medir, pero si es cualitativa, entonces es un análisis de correspondencia. Entonces, así es como uno va viendo qué tipo de herramienta podría ser utilizable, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias. No, nada. A ver, tengo aquí un par de preguntas más. Yossi dice, en mi caso, maestro, el reto más difícil es el comunicar los resultados en el lenguaje del cliente. ¿Qué tips qué tips nos puede dar en su experiencia? Sí, Felicidades. es lo que les comentaba. Por lo general nos toca más a nosotros aprender el lenguaje de ellos, ¿no? Por ejemplo, para obtener la información esta que les comentaba de los jueces, si le preguntamos cuál es el promedio o la duración de los juicios, se iban más a la moda, ¿no? Entonces lo que hicimos es decir, preguntarles tres métricas, decir, bueno, ¿cuáles son los juicios que tú consideras que son un poco más lentos, o sea, que son más rápidos, y cuáles son cuál es la duración que puede ser de los que se toman más tiempo? Entonces lo consideramos como el cuartil 1 y cuartil 3, es como un tipo de estimación de como a su criterio, pero se lo preguntamos de forma coloquial, por decirlo, ¿no? Y así es como estimamos Entonces, por eso les comentaba que ahora sí como tips, es más fácil, bueno, en mi caso, tratar de aprender o entender qué es lo que se refieren ellos. Por ejemplo, en el caso de las espirometrías, que estaba, pues sí les dijimos, bueno, entonces el médico que las hacía les dijo, ¿y esto mm, qué es lo que puedes concluir con los resultados que tenías, ¿no? Que tú se lo pones al paciente y que puede tener. Pues que son 4 escenarios, y ya nos explicaba. Obviamente se echaban un tiempo, se explayaban, ¿no? Porque pues es su área, pero nosotros pues le decimos, ok, o sea, tampoco de cortarlos, ¿no? Porque se puede ver mal, decir, ok, ya entendí, o cosas así, ¿no? Pero pues, decir, y así es como, o sea, más que nada, en mi caso me ha tocado más aprender del otro lado y tratar de dar, por ejemplo, los resultados o lo más posible en su lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy viendo el chat, Muchas gracias, maestro. por ahí veo otra que dice, ¿cuál es la rama estadística que crees que es? Pues, no sé, en la parte industrial es que hay muchos, ¿no? Ahí esa sí es muy grande, pero por ejemplo, y luego parece como si fuera por modas. Por ejemplo, hubo un tiempo que se aplicaba mucho de análisis de calidad, ¿no? De esto que les comentaba de Six Sigma, pero luego después vino esto de Deep Machine Learning y eso, y ahorita está mucho en cojeo, por así decirlo, ¿no? Entonces, es como más que nada como modas, ¿no? Oleadas de que podría aplicar. Y luego dice que sabe, pero sí, ¿qué recomiendas? Bueno, de hecho, todo lo que vieron aquí, excepto de los, el último que vimos, esto de las partes de, de, del clúster de automotriz, ¿no? Pero casi todas las que se hicieron fueron en R. Software que usé fue R. En el de los juicios, el mapita que se vio ahí de las etapas de las cajitas, este se diseñó en uno que se llama Visagi, que es un modelador. Y la simulación se hizo TAP, el de las piezas que les comentaba de las piezas automotrices,
Ahí sí se trabajó con Python. Entonces, pero la mayor parte fueron R. O sea, ya esos casos especiales ya fueron especiales, ¿no? O sea, muy raro. Yo lo que me ha trabajado, me ha tocado por por la cuestión esta de que pues es de software libre, ¿no? Y aparte ya hay mucha paquetería para cada una de las cosas, incluso de Machine Learning ya. No es tan, me refiero tan rápido comparándolo con Python, pero ya está. Ya nos pasamos, me dijo Ana que 40 minutos. Pues todavía hay bastantes conectados. Muchas gracias por quedarse No, hasta no, esta no. hora. No, nomás digo, si trae, no hay problema. Si Sí, entra en la MED, por ahí me van a tocar, ¿no? El que nos comentaba. También, sí. pues, no sé, la verdad no sé el público que está, si ya son del estudiante de la MED o son prospectos. Si no, los Yo vi invitamos. algunos que sí son algunos que ya estuvieron. Ah, bueno, Los que están cursando y otros que esperamos se animen a hacer el programa con nosotros. ok, Sí, esperamos, ¿no? pues sí, sí. Pues sí, ya no hay ninguna otra pregunta. Muchas gracias por participar y a todos los que se conectaron. Muchas gracias, estamos a la orden Y en aquí la cortina estamos. nuestros Eh, contactos. de hecho, También, sí, es lo que les comentar. No sé, mi correo, no sé si se lo o pasen o algo. Bueno, nomás para tener contacto también. Ya uno ya como vendedor, ¿no? Como consultor, ya estoy dando hasta todo, ¿no? Pero también, ¿no? Mi correo está sencillo, es Eric, tal cual, @cimada. Aquí lo pongo en el chat, ¿no? sí. Para cualquier duda que tengan y no tengan ahorita tiempo, lo que sea así, ¿no? Está muy fácil. Pues bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan buena tarde. Dale, no, pues gracias Muchas por gracias, Eric. invitarme. Hasta luego. Sí, Buenas estamos en tardes. contacto. Saludos. Gracias, Ana. Al